El 20 de diciembre de 1994, México no solo despertó en crisis, despertó en una realidad que nadie les había advertido. En cuestión de horas, el peso se desplomó y millones de personas vieron cómo el esfuerzo de toda su vida se desvanecía sin explicación. Deudas que se volvieron impagables de un día para otro, negocios que dejaron de ser viables, ahorros que perdieron la mitad de su valor mientras el país intentaba entender qué estaba pasando. En solo 2 años, más de 15 millones de mexicanos cayeron en la pobreza. No fue una cifra, fue una historia que se repitió en todo el país. Pero lo más inquietante es que no todos fueron tomados por sorpresa. Días antes del colapso, un grupo reducido ya se había protegido. Compraron dólares en cantidades masivas, anticipando exactamente lo que iba a ocurrir. No fue intuición, no fue suerte. Fue información que no debía estar en sus manos. Alguien les avisó, y ese alguien permaneció intocable durante décadas. Hasta ahora. Porque lo que acaba de salir a la luz no es una teoría ni una versión más. Es evidencia. Documentos que estuvieron ocultos por más de 30 años y que revelan cómo se tomaron realmente las decisiones que llevaron a uno de los momentos más devastadores en la historia del país. Todo fue encontrado en un operativo reciente encabezado por Omar García Harfuch. Registros, comunicaciones y una especie de caja negra que conecta lo que ocurrió entonces con lo que nunca se contó. Y cuando empiezas a seguir esas conexiones, todo apunta al mismo nombre. Carlos Salinas de Gortari. Mientras millones perdían todo, él no estaba en México. Estaba en el extranjero, construyendo su siguiente paso político a nivel internacional. La crisis no lo sorprendió. Era el resultado de decisiones que ya se habían tomado. Y eso cambia completamente la narrativa. Porque lo que durante años se llamó error de diciembre, empieza a verse como algo muy distinto. Si te interesan este tipo de historias donde sacamos a la luz lo que muchos quisieron ocultar, suscríbete ahora mismo al canal Operación Harfuch, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Lo que Harfuch encontró no es solo historia. Son pruebas de cómo se construyó un sistema donde el poder político y el dinero se mezclaron de forma calculada. Un sistema que benefició a unos cuantos mientras el resto del país pagaba el precio. Y aquí es donde todo se vuelve más incómodo. Antes de que Salinas llegara a la presidencia, México tenía un solo multimillonario en la lista de Forbes. Cuando terminó su sexenio, ya eran 24. En solo 6 años. No fue coincidencia. Fue el resultado de un proceso que se presentó como modernización, pero que en realidad fue una transferencia masiva de riqueza. Empresas del Estado, bancos, infraestructura, todo pasó a manos privadas bajo condiciones que pocos conocían realmente. Al mismo tiempo, existía un mecanismo aún más opaco, una partida secreta millonaria que el presidente podía usar sin rendir cuentas. Dinero público sin registro, sin auditoría, sin límites claros. Y dentro de esa red, aparece otro nombre clave, Raúl Salinas. Cuentas en el extranjero, movimientos financieros ocultos y vínculos que incluso autoridades internacionales relacionaron con dinero de origen ilícito. La pregunta nunca fue si existía el dinero, sino de dónde salió realmente. Pero lo más fuerte viene después. Porque el colapso económico no fue un accidente aislado. Fue el resultado de un modelo que mantuvo una estabilidad artificial mientras se acumulaban riesgos insostenibles. Y cuando todo cayó, los únicos preparados eran los que ya sabían. Harfuch encontró registros de esas alertas, de esas comunicaciones previas, de ese conocimiento que nunca debió existir fuera de ciertos círculos. Y lo que descubrió va todavía más lejos. Dentro de esa caja negra no solo hay evidencia del pasado. Hay conexiones que siguen vivas. Nombres que todavía tienen poder. Personas que no desaparecieron con el fin de ese sexenio. Y Serrat no terminó. Evolucionó. Y entender eso es clave para todo lo que viene. Porque para comprender lo que Harfuch encontró, primero hay que entender quién era realmente Carlos Salinas de Gortari, y cómo se formó dentro de un sistema donde el poder no se obtiene, se hereda. Lo que parecía un proceso técnico y ordenado en la privatización del país, en realidad estaba atravesado por lealtades políticas que definían quién ganaba y quién no. El resultado fue inevitable. Muchos de los bancos que se vendieron terminaron colapsando pocos años después. Sus nuevos dueños los compraron con deuda, usando los propios activos como garantía.
Cuando la crisis explotó y las tasas se dispararon, todo se vino abajo. Y entonces ocurrió lo impensable. El Estado intervino, pero no para salvar a la gente. Intervino para salvar a los mismos que habían provocado el desastre. El rescate bancario convirtió deuda privada en deuda pública. Lo que unos cuantos hicieron mal, lo terminó pagando todo el país. Las mismas familias que ya habían perdido sus casas ahora también cargaban con la deuda de los banqueros. Eso tiene un nombre, doble saqueo. Pero eso solo era una parte del sistema. Porque durante ese periodo no se privatizaron unas cuantas empresas, se vendió prácticamente todo. Más de 1000 compañías públicas desaparecieron en pocos años. Sectores completos pasaron a manos privadas, bancos, aerolíneas, siderúrgicas, alimentos, infraestructura. Y en medio de todo eso, ocurrió algo que casi nadie entendió en su momento. El desmantelamiento silencioso de instituciones que sostenían a millones de personas. Programas que garantizaban alimentos accesibles comenzaron a desaparecer poco a poco. No fue de golpe. Fue gradual, casi invisible. Hasta que un día simplemente ya no estaban. Y cuando desaparecieron, el mercado tomó su lugar. Un mercado que en muchas regiones no significó progreso, sino abandono. Mientras tanto, el gobierno presumía cifras millonarias por las ventas. Miles de millones de dólares que, en teoría, servirían para estabilizar la economía. Pero algo no cuadraba. Porque la deuda no desapareció. Solo cambió de forma. Se transformó en instrumentos financieros ligados al dólar. Una apuesta peligrosa que mantenía una estabilidad artificial, mientras por dentro todo se volvía insostenible. Era una burbuja. Y alguien lo sabía. Meses antes del colapso, en reuniones privadas, ya se había revelado la verdadera situación económica del país. Los números estaban ahí. Claros. Innegables. Pero nada se hizo. Y mientras eso ocurría, otro frente comenzaba a romper la narrativa oficial. El 1 de enero de 1994, justo el día en que México celebraba su entrada al escenario internacional con el tratado comercial más importante de su historia, un grupo armado tomó varias ciudades en Chiapas. No fue una coincidencia. Fue un mensaje directo. Mientras el gobierno hablaba de modernización, había regiones enteras viviendo en abandono absoluto. Y ese contraste empezó a mostrar lo que realmente estaba pasando debajo de la superficie. Ese fue el primer golpe. El segundo fue aún más brutal. El asesinato de un candidato presidencial en plena campaña desató una reacción inmediata, el dinero comenzó a salir del país. La confianza se rompió en cuestión de días. Y aún así, el sistema intentó sostener la ilusión. Se emitió más deuda, se elevaron las tasas, se intentó mantener el tipo de cambio a toda costa. No porque fuera sostenible, sino porque no podía caer antes de las elecciones. El resultado fue predecible. Se ganó tiempo, pero se multiplicó el problema. Después vino otro asesinato. Otro golpe al centro del poder. Y para ese punto, la crisis ya no era una posibilidad. Era inevitable. Y aún así, no se tomó ninguna medida. Durante meses, el gobierno decidió no hacer nada. No ajustar. No devaluar. No frenar la caída. ¿Por qué? Porque había algo más en juego. Una ambición personal que pesaba más que la estabilidad del país. Mientras todo se derrumbaba, la prioridad no era evitar la crisis, era mantener una imagen internacional intacta. Y entonces llegamos al punto más delicado. La noche antes de que todo colapsara, ocurrió algo que durante años se mantuvo en la sombra. Una reunión privada. Sin anuncios. Sin registros públicos. Ahí, un grupo reducido de empresarios fue informado de lo que iba a pasar, la devaluación era inminente. Esa información lo cambiaba todo. Quien la tenía podía protegerse. Convertir su dinero. Salvar su patrimonio. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Horas después, el país despertó en crisis, pero ellos ya estaban a salvo. No es teoría. Está documentado. Pero lo que nunca se supo completamente fue quiénes estuvieron en esa sala. Esa lista se mantuvo oculta durante décadas. Hasta ahora. Porque entre los documentos que Harfuch recuperó hay registros que apuntan directamente a esas reuniones. Nombres,
conexiones, movimientos que nunca se hicieron públicos. Personas que sabían lo que venía y actuaron antes que todos los demás. Y eso cambia todo. Porque significa que la diferencia entre perderlo todo o salvarse no fue el esfuerzo. Fue el acceso. Acceso a información que nunca debió existir fuera de ciertos círculos. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque detrás de todo ese sistema hay una figura que operaba sin aparecer oficialmente. Raúl Salinas. Sin cargo público, sin responsabilidad formal, pero con acceso total. Acceso a decisiones, a información privilegiada, a los procesos internos que definían quién se enriquecía y cómo. Ese acceso tenía valor. Y según las investigaciones internacionales, fue utilizado como una herramienta. Cuentas en el extranjero, identidades falsas, movimientos financieros diseñados para no ser rastreados. Durante años, se intentó reconstruir ese flujo de dinero. Y aunque muchas piezas nunca encajaron del todo, una cosa quedó clara, no era una operación aislada. Era un sistema. Un sistema donde la información, el poder y el dinero se movían en la sombra. Y dentro de ese sistema existía algo aún más difícil de rastrear. Una bolsa de dinero sin control. Recursos públicos que podían usarse sin dejar registro. Un mecanismo perfecto para operar fuera de cualquier supervisión. Durante años, eso fue intocable. Pero ahora, por primera vez, hay indicios de que parte de ese rastro sobrevivió. Registros parciales. Fechas. Movimientos. Categorías que no deberían existir. Pagos que coinciden con momentos clave de la historia. Y algunos de esos registros aparecen justo antes de eventos que marcaron al país para siempre. No prueban nada por sí solos. Pero abren preguntas que nadie ha podido responder. Y eso es lo que hace esto diferente. Porque lo que Harfuch encontró no son versiones, son piezas de algo que el sistema intentó borrar. Ahora Harfuch tiene esa información, y eso abre una nueva etapa, porque por primera vez no se trata de testimonios o versiones enfrentadas, se trata de evidencia que puede sostenerse por sí misma. Pero al mismo tiempo, esa evidencia entra en un sistema que durante años ha demostrado que sabe cómo protegerse. Por eso este momento es tan delicado. Porque la misma red que permitió que todo esto ocurriera sigue teniendo la capacidad de influir, de frenar procesos, de desviar investigaciones o de diluir responsabilidades. Y eso significa que el resultado todavía no está definido. Lo que sí es distinto es que ahora hay documentos, y los documentos dejan rastro. Ya no se puede decir que no existen, ya no se puede reducir todo a una discusión política o a una interpretación. Hay registros, fechas, movimientos que obligan a dar explicaciones. Pero para entender por qué esto no se investigó antes, hay que entender cómo se construyó la impunidad. No fue algo automático, fue una decisión. Cuando terminó ese periodo, existió una oportunidad real para abrir todo lo que había pasado. El país estaba en crisis, la presión social era enorme y había condiciones para ir más allá. Sin embargo, se eligió otro camino. Se sacrificaron algunas piezas, pero se protegió la estructura completa. Se castigó lo suficiente para calmar la indignación, pero no lo suficiente para cambiar el sistema. Y con eso se cerró el capítulo sin resolverlo realmente. Esa decisión permitió que la red se reorganizara, que se adaptara y que siguiera operando bajo nuevas formas. Con el tiempo incluso volvió a ocupar posiciones centrales, influyendo en decisiones, reformas y proyectos que marcaron el rumbo del país en los años siguientes. Nada desapareció, solo cambió de forma. Y mientras eso ocurría, el costo lo siguió pagando la gente. La crisis no fue solo un momento económico, fue un punto de quiebre que dejó consecuencias durante años en miles de familias que perdieron estabilidad, patrimonio y oportunidades. Al mismo tiempo, hubo quienes no solo resistieron ese momento, sino que salieron fortalecidos. Quienes consolidaron su posición mientras el resto del país enfrentaba las consecuencias. Esa diferencia no fue casualidad, fue el resultado directo de un sistema que decidió quién ganaba y quién perdía. Por eso esta historia no es solo política, es estructural. Explica por qué el país funciona como funciona, por qué ciertos nombres siguen apareciendo en los espacios de poder y por qué otros quedan atrapados en ciclos que parecen imposibles de romper. En el centro de todo eso hay una figura que nunca desapareció del todo.
No como presidente, sino como parte de una red que aprendió a operar sin exposición directa, manteniendo influencia sin necesidad de protagonismo. Y eso es lo que hace que este momento sea diferente. Porque por primera vez en mucho tiempo, esa estructura podría empezar a revelarse desde dentro, no a través de declaraciones ni filtraciones, sino mediante evidencia que el propio sistema generó. Eso es lo que tiene Harfuch en sus manos. Y eso es lo que convierte esta historia en algo que ya no puede ignorarse. Porque si esos documentos se sostienen, entonces no solo explican lo que pasó, también explican por qué nunca se permitió que se supiera completamente. Y sobre todo, empiezan a señalar quienes se beneficiaron de que todo quedara en silencio durante tanto tiempo. Durante años se repitió que el sistema había cambiado, que los responsables habían quedado atrás, que el país había avanzado. Pero la realidad es mucho más incómoda. Ningún gobierno llegó hasta el fondo. Ninguno rompió realmente con lo que se construyó en esos años. Carlos Salinas sigue en México, sin cargos, sin procesos, con una red que nunca desapareció. Esa es la definición más clara de impunidad. Y esa impunidad no se sostiene por casualidad, se sostiene por estructuras, por intereses que se conectan y se protegen entre sí. Por eso lo que Harfuch tiene en sus manos es distinto. No es una versión, no es una acusación, son documentos. Registros asegurados que, por primera vez en 3 décadas, podrían convertirse en algo más que historia. Eso cambia todo. Porque durante 30 años los grandes casos se repitieron con el mismo patrón, se hablaba de ellos, se señalaban responsables, pero nunca pasaba nada. Todo terminaba en silencio. Pero esta vez existe un rastro que no depende de testimonios ni de interpretaciones. Existe evidencia. Y cuando hay evidencia, el sistema ya no puede esconderse igual. Ahora la pregunta es otra. Ya no es si ocurrió. Ya no es si fue injusto. La pregunta es si alguien va a enfrentar las consecuencias o si todo va a terminar como siempre. Porque abrir la caja negra no es suficiente. Lo que importa es lo que viene después. Si estos documentos se sostienen, si los nombres coinciden, si los registros encajan, entonces por primera vez en 30 años la historia deja de ser narrativa y se convierte en algo que puede incomodar de verdad al poder. Pero hay algo aún más importante. El costo real de todo esto no está en los documentos, está en la gente. En las familias que perdieron todo, en los negocios que desaparecieron, en quienes nunca pudieron recuperarse. El 94 no es un dato, es una herida que sigue abierta y que explica por qué el país es como es hoy. Explica la desigualdad, explica la desconfianza, explica por qué tanto sienten que el sistema nunca estuvo hecho para protegerlos. Y esa desconfianza no se borra con el tiempo. Solo se borra cuando hay consecuencias reales. Por eso este momento importa. Porque por primera vez existe la posibilidad, no la certeza, pero sí la posibilidad de que algo diferente ocurra. De que lo que estuvo enterrado durante 30 años finalmente obligue a dar respuestas. Los secretos no desaparecen, solo esperan. Y cuando salen, cambian todo. La caja negra se abrió. Y lo que hay dentro ya no puede ignorarse. Ahora dime tú. ¿Crees que esta vez sí va a haber consecuencias reales? ¿O crees que la red sigue siendo tan fuerte que todo va a terminar en silencio otra vez? Y algo más importante. ¿Tu familia vivió el 94? ¿Perdieron algo esa madrugada? Tu opinión es muy importante, quiero leerte en los comentarios.